Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro en el Día Internacional de los Migrantes. Hablaremos acerca de este tema que toca a muchas familias guatemaltecas, las remesas y el porqué de este éxodo. Para participar de este foro, usted puede enviarnos sus mensajes y comentarios con el numeral SF Héroes Migrantes. Pero antes vamos con una nota de nuestra compañera Lourdes Batres que nos explica los números de este fenómeno social. En lo que va del año, la Dirección General de Migración reportó el arribo de 296 vuelos de guatemaltecos deportados de Estados Unidos, con un total de 30.112 retornados vía aérea. El año pasado la cifra fue de más de 51.000 deportados, es decir, que disminuyó un 41%. En cuanto a los connacionales deportados vía terrestre, el dato aumentó un 60% este año, con la llegada de más de 72.000, mientras que en el 2014 fue de 45.114, para un total de retornados en ambas vías de 102.211. Ante esta situación, diversas organizaciones civiles exigen mejores políticas migratorias para que los derechos de los migrantes se respeten. Asimismo, piden al Estado que se mejoren las condiciones de vida. Las principales razones por las que los guatemaltecos migran es para buscar empleo, mejorar la economía, su seguridad o para reencontrarse con sus familiares. Con 15 firmas a favor, la Comisión del Migrante entregó el dictamen de la iniciativa 4928 que busca la aprobación del Código Guatemalteco de Migración, que vendría a reformar. Ese era el tema de esta noche. Vamos a hablar acerca de la situación de los migrantes, el tema de las remesas, la importancia para la economía nacional y también por qué se da este fenómeno social de las migraciones. Usted puede participar con el numeral SF Héroes Migrantes, también en el sondeo que hemos lanzado por Twitter. ¿Cree usted que el fenómeno migratorio para el 2016 se mantendrá, aumentará o puede que disminuya? Participe. Le doy la bienvenida a los analistas de la noche este viernes. Estuardo Zapeta, periodista y antropólogo, y Fernando Espina, también analista político y abogado. Muy buenas noches. Pasemos al tema de los migrantes. La colaboración que este sector de la población ejerce en la economía nacional. No lo podemos descartar y no lo podemos minimizar, Estuardo. Bueno, yo quiero principiar por decir que nuestro hashtag es realmente lo que pensamos y que los migrantes son héroes. Son héroes porque tienen que abandonar su familia, su tierra, tienen que abandonar todo, su cultura, su idioma, tienen que abandonarlo todo y ser exitosos a donde van, o por lo menos sobrevivir donde van. Tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos varios años estudiando y conocer a los migrantes, en realidad, o mojados, como les decimos. En realidad es un reto para ellos sobrevivir en un país que lo tienen todo adverso. Pero lo más sorprendente es que teniéndolo todo adverso son exitosos. Son exitosos. Y miremos los números, porque los números son los que nos dicen exactamente cuán exitosos son. Los datos del Banco de Guatemala revelan que aproximadamente entre 2008 y 2015, no contando diciembre, hemos tenido ya transportado, ya traducido en quetzales, de dólares a quetzales, aproximadamente 300.000 millones de quetzales. Yo estoy redondeando los números y esto significa, solo hay una baja en el 2009 por el problema que hubo en el 2008, el problema financiero lo tuvimos nosotros un año después. Y esto se debe, ¿verdad?, a que los migrantes cada vez mandan y más, y de hecho este año vamos a sobrepasar la línea de los 6.000 millones por primera vez. Julio es siempre el mes cuando más remesas se reciben en Guatemala, hasta octubre y hasta mayo también, posiblemente el Día de la Madre, julio porque es verano en Estados Unidos y luego octubre. Hay una cuestión cíclica en las remesas. Los migrantes, cuando uno compara remesas traducidas a quetzales versus ingresos vía impuestos, en realidad van muy de la mano los dos números. Por ejemplo, los 6.000 millones de dólares este año, diciembre no ha terminado, pero anda arriba de los 500 mensual el envío de remesas, traducidos esos 6.000 millones, digamos a un tipo de cambio, pongámosle 8 por 1, serían 48.000. Es básicamente lo que tiene proyectado recaudar en el 2016.
por ahí 50.000 millones, ¿verdad? 54 quieren aquellos. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Cuando uno ve la inversión extranjera, o sea, la inversión que viene a Guatemala, que es en 10.000 millones versus los 48.000 millones de los migrantes, en realidad estamos viendo que es casi una quinta parte de la inversión extranjera de lo que envían los migrantes. Ahora, Banco de Guatemala cometió un error y yo quiero señalar ese error fundamental que tiene el Banco de Guatemala aquí. Dentro del Producto Interno Bruto, que no deberían, pero cuentan las remesas. Las remesas, en la definición más específica del Producto Interno Bruto, que es la suma de bienes y servicios en una región durante un año, menos la inflación, no fuera de la región, sino dentro de la región, es Producto Interno Bruto. Las remesas no deberían de contar ahí. La lógica de ellos es que aquí se gastan o aquí se invierte, pero no se producen en Guatemala. Ojo, y por último, el migrante produce más de lo que manda. De hecho, todos los OIM demuestra, todos los estudios de OIM, que ellos envían entre 25 y 30%. O sea que se gana $1,000 al mes, envía unos 250, $300 y él gasta 750 en Estados Unidos. A quien más le conviene, de hecho, la migración es a Estados Unidos, porque el PIB, porque produce y consumen. 3/4 partes de lo que produce lo gastan en Estados Unidos. Solo 1/4 parte viene a Guatemala. Y entonces, esa es una falacia, digamos, que dice hasta Donald Trump, que ahora está hablando de sacar a los migrantes, entonces, lo cual sería humanamente imposible. Ya se ha comprobado que poner paredes y todo eso no funciona, pero ellos gastan 75%, 75 de cada centavo, de cada dólar que ganan en Estados Unidos, lo gastan en Estados Unidos. Comida, alquiler, transporte, gasolina y todo. Entonces, a quien más le conviene es a Estados Unidos. Por ejemplo, México está mandando como 22.000 por ahí, millones de remesas de mexicanos en Estados Unidos a México. Fernando, cuando hablamos del tema de las remesas, que hablamos del tema de las migraciones, vemos que esto pues colabora con la economía nacional, pero también es un aporte que puede tener sus fluctuaciones, como lo vimos en el 2008 y en el 2009. ¿Qué impacto puede tener y qué es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de tema de migrantes, tema de remesas, tema de envío de aportaciones económicas? Bueno, ven, a mí antes que nada me gustaría que conversáramos un poco acerca de las causas que motivan a la migración de las personas, ¿verdad? Si bien es cierto que es importante el impacto que tenemos en nuestra economía a través de las remesas que ellos están enviando, yo creo que acá la clave de los migrantes héroes está en considerar que estas personas son personas que en este país, en nuestro caso en Guatemala, o se enfrentan a unas condiciones de extrema pobreza, o se enfrentan a unas condiciones de falta de oportunidad, o están ante una violencia extrema que no les permite continuar viviendo en este país, y a pesar del riesgo que a ellos les implica viajar en esas condiciones por el desierto, arriesgando su vida, arriesgándose las mujeres a la violencia sexual, a no llegar, a dejar atrás todo lo que ellos tenían, lo hacen. Entonces a mí me parece que ahí es donde está el secreto que debemos de considerar, no tanto solo en el hecho de cuánto pesan las remesas, cuánto pesa en la economía, sino qué estamos haciendo nosotros como país para que las personas vean como una alternativa o en muchos casos como una necesidad migrar. Entonces yo me concentraría o me gustaría enfocarme en la importancia de que la migración debe ser un derecho. Todos los seres humanos debemos de tener el derecho a migrar voluntariamente, a buscar mejores oportunidades, mejores condiciones, pero no que nuestro país nos expulse porque acá no tenemos nosotros las condiciones que nos permiten sobrevivir. Bueno, vamos al primer corte, hacemos la invitación para que envíen sus comentarios sobre lo que ha escuchado de los analistas con el numeral SF Héroes Migrantes. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando acerca de los héroes migrantes. Les hemos enviado un sondeo para saber la opinión de los internautas. ¿Cree usted que en 2016 cómo se comportará el fenómeno migratorio? Hasta el momento el 74% dice que se mantendrá, un 25% augura que va a haber una disminución y el 1% cree, vaticina, que va a haber un aumento en el flujo de migrantes. Esos son los datos preliminares de este sondeo que hemos lanzado en Twitter, en @guatevisión_TV. Sigamos con esta discusión. Estuardo, mencionabas que muchos de los connacionales que llegan a Estados Unidos prosperan en un ambiente de adversidad. La pregunta es, ¿cómo lo hacen allá
y aquí no. ¿Qué es la diferencia? Mira, lo que yo investigué haciendo estudios antropológicos sobre todo en el área de Nueva York y también en Iowa, es que llegan, pero no llegan solos. O sea, llegan a establecer, ya hay redes establecidas, ya hay networks, ¿verdad? Una comunidad. Unas comunidades que por lo menos le dan lo principal, que es información. Entonces, trabajan en construcción, trabajan en todo. El problema que estamos teniendo ahorita no es tanto ni Estados Unidos, el problema es el paso de Guatemala a Estados Unidos por México. La semana pasada me contaban del caso, un gran amigo me contaba del caso que su papá y su hermano fueron detenidos en México y los tenían rehenes y llamaban a Guatemala para que les depositaran dinero estos secuestradores básicamente, y de Guatemala tuvieron que mandar dinero, que es un caso muy, muy general, para que soltaran primero soltaron creo que al hijo y luego al papá. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros el problema central ahorita de migración. Ahora, yo hablé de números, digamos, arriba de 300 mil millones entre 2008 y 2015, pero la pregunta es, y yo creo que aquí es importante seguir haciendo la pregunta, ¿cuál es el costo de ese dinero? La pregunta bien tomada de por qué se van, y se van por una razón sencilla. Si hubiesen fuentes de trabajo en Guatemala, entonces no se irían, pero la fuente de trabajo se hace solo porque hay inversión de capital. Entonces, como no hay inversión de capital, entonces no hay fábricas, no hay lugares donde trabajar, entonces la mejor opción es salir para Estados Unidos, si no, no se irían. Entonces, como no tenemos inversión de capital y vimos que comparado con lo que ellos producen versus la inversión de capital, ¿verdad?, es una quinta parte de la inversión de capital en Guatemala, sobre todo capital extranjero, versus a lo que hacen ellos, entonces van y tienen las redes, y las redes están compuestas generalmente por familiares. Y si no amigos, y si no gente de la comunidad. Ojo que es un gran negocio para los coyotes. El Congreso acaba de aprobar una ley anticoyotes también, ¿verdad? Y los costos. La OIM en el cuaderno 17, que es un cuaderno que yo recomiendo para todos, es el primer estudio, la línea base que hace de remesas, ve que los efectos son principalmente en la familia, la disrupción familiar, la desintegración familiar. Por ejemplo, nosotros es un país que nos estamos feminizando, porque la jefatura de hogar está pasando a la mujer. Porque los padres de familia exactamente migran y tiene mayor impacto en el área de Oriente, ¿verdad? Casi 82% de jefatura de hogar femenino, Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, ¿verdad? Y tiene un poquito menos de impacto en el altiplano, Huehuetenango, San Marcos y eso, en donde los que se quedan de jefatura de hogar son los abuelos principalmente, ¿verdad? Pero está teniendo una disrupción en los hogares, sobre todo en los hogares que son más núcleo urbano. En los hogares de familia extendida por lo menos se quedan los hijos y todo, pero ahora son los hijos los que quieren ir a ver también a los papás, para unirse a ellos, y tenemos el segundo gran fenómeno, que es un gran tema para el mismo Estados Unidos, son los niños migrantes. Sin acompañantes. No acompañados, que se van desde Guatemala, desde Salvador, Honduras, y van y tienen todos estos peligros pasando por México. Ahora, Fernando, hablábamos de estos costos de la migración, sí, y de estas situaciones que hacen que los migrantes allá en Estados Unidos puedan prosperar con las alternativas que aquí en Guatemala no existen. A mí me parece clave, considerar cuando las personas migran y vemos que allá prosperan, que allá tienen otras condiciones que les permiten vivir, digamos, dignamente y poder enviar para ayudar a sus familias en Guatemala, y nos preguntamos por qué aquí en Guatemala esas personas no salen adelante, no prosperan. Yo me atrevería a decir que primero tenemos que hablar de reglas claras, que en Guatemala tenemos un Estado que no está velando por los derechos de los trabajadores. No tenemos tampoco inversión de parte del sector privado que nos permita que las personas tengan oportunidades de empleo. En Guatemala el principal empleador es el Estado, mientras que todos los migrantes que viajan a Estados Unidos van y empiezan a trabajar en pequeñas empresas, incluso tienen la posibilidad de montar empresas porque las reglas del juego están claras, porque hay dignidad, porque estas personas pueden ingresar a una empresa y van a ser tratados como seres humanos, van a recibir un salario y van a tener las condiciones que les permiten salir adelante. Y eso en Guatemala no se da. Por eso incluso aquí en Guatemala las personas están trabajando a pesar de no tener las condiciones mínimas, con salarios mínimos, y eso nos lleva a considerar que estamos en más o menos el 58% de pobreza. Entonces, si las condiciones, si no existieran estos límites, si no existieran las barreras, las fronteras y las exigencias de las visas, yo te diría que más guatemaltecos estarían fuera, porque las condiciones para ellos serían mejores que morir en estas condiciones. Bueno, ¿y qué acciones están tomando las autoridades en este momento? El Congreso de la República hoy, pues, trató este tema de los migrantes en la comisión, y esta es la opción
que los diputados plantean. Con 15 firmas a favor, la Comisión del Migrante entregó el dictamen de la iniciativa 4928 que busca la aprobación del Código Guatemalteco de Migración, que vendría a reformar la legislación actual sobre el tema de la migración y en el que se contempla garantizar los derechos de los migrantes. El tema de los dos temas más importantes es que nos centramos en las personas, en los derechos humanos. Nos centramos en el migrante, contemplamos los 4 flujos migratorios: origen, destino, tránsito y retorno, y creamos el IGM, que es el Instituto Guatemalteco de Migración. La aprobación de esta iniciativa quedará en manos de la próxima legislatura, debido a que dependerá de la Junta Directiva agendarla para próximas sesiones. Además, la comisión propuso crear un premio para reconocer la labor de los migrantes. Tener ese valor de dejar su país, de dejar a su familia, dejar a sus hijos, muchos, atravesar México, llegar a Estados Unidos, que hay migrantes que se han tardado 30, 40 días en llegar a Estados Unidos con la barrera del idioma, sin hablar inglés, y empezar a destacarse y empezar a salir adelante. Y bueno, y que nadie lo reconozca, pues por eso decidimos entregar este premio para el 2016, porque son héroes nacionales. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Bueno, esa era la respuesta de los parlamentarios al fenómeno de la migración. Ya somos número 1 en tendencia en Twitter, gracias a sus comentarios y opiniones que ha enviado con el hashtag SF Héroes Migrantes. Luego de este corte seguiremos analizando y discutiendo sobre este fenómeno social. Regresamos a Sin Filtro y ya los mensajes llegan a este foro para pues sumar a esta discusión y a este análisis. Estos son algunos de los comentarios, bastantes que han llegado esta noche. Dice el usuario Antagónica: sin el aporte de SF Héroes Migrantes la pobreza sería mayor. Correcto. El tipo de cambio sería mayor, la realidad sería muy distinta. Estamos hablando de eso, ¿no? La importancia que tienen en la economía nacional. Otro mensaje: Julio Campos nos envía: héroes migrantes aquí en Estados Unidos, ni cuenta nos dimos, pero espero que los guatemaltecos nos concienticemos de lo que nos cuesta ganar el dinero acá, o sea, en Estados Unidos. Muy bien, otro mensaje que ha llegado al foro de Sin Filtro: usted puede seguir participando con el hashtag SF Héroes Migrantes. Descendientes de primeros migrantes se quejan de migrantes actuales. Gran parte de ellos activan la economía. Esto nos lo envía el usuario Zumo de Mandarina, que nos dice una realidad que están viviendo los connacionales. No hay una reforma migratoria que garantice pues tener un estatus legal estable en Estados Unidos, y esto pues aumenta también esta inestabilidad de esta población allá en Estados Unidos. Y mira, aproximadamente 11 millones de migrantes, lo que denominan allá indocumentados, lo cual en realidad creo que es una palabra incorrecta, ¿verdad? Pero es una identificación que se le da. 11 millones que yo creo que en términos estratégicos países como El Salvador han jugado de manera diferente. Países como El Salvador han tenido alianzas, Estados Unidos tiene aliados y amigos. Ellos se hicieron aliados, nosotros seguimos siendo amigos. Y entonces lograron un mejor trato para los migrantes salvadoreños, ¿verdad? Con esta parte temporal de protección, el TPS y la parte de protección temporal. Pero lo más interesante para mí también es ver la edad de quienes están migrando, y cada vez son más jóvenes. El fenómeno de los niños nos demostró que es los más chiquitos los que ahora empiezan a ver en Estados Unidos, no en Guatemala, la esperanza de sobrevivencia y la esperanza y que ven a la familia allá, ¿no? Sí, y de reencontrarse con la familia. Pero entonces también la edad es muy importante. Creo que de llegar, yo creo que tenemos una preocupación en términos, para migrantes, en términos de llegar republicanos al poder en Estados Unidos. Pero los demócratas, Obama ha deportado más que en un periodo de gobierno. Obama deportó el doble de lo que hizo George Bush en 2 periodos.
Y cuando uno ve los números es interesante ver que los demócratas siempre son los que terminan deportando por presión de los sindicatos en Estados Unidos. Por el tema laboral, ¿verdad? Sí. Pero ahora los republicanos se pusieron anti-inmigrantes y hay una ola anti-inmigrante por diferentes razones, por religión, por origen, por discurso legalidad. Incluso, ¿no? Por una entonces moda el nacionalismo entró a Estados Unidos y entonces cada vez el migrante va a chocar más. Aquí preguntaban si son tantos y mandan tanto, ¿por qué entonces deportarlos? En realidad el número que se deporta es bien pequeñito comparado con más de 2 millones de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Fernando, panorama que se espera para la comunidad guatemalteca en Estados Unidos ya puertas de este año electoral allá en la Unión Americana. Yo diría que es importante que el Estado de Guatemala, si bien no tiene la capacidad de atenderlos acá y ellos se lanzan a esta odisea, logran llegar a ese viaje, por lo menos allá deberíamos de hacer la incidencia mínima para que ellos tengan unas condiciones que les permitan no estar en esa ilegalidad, con ese estigma o con esa marca con la que ellos se sienten perseguidos, inseguros, sin que en cualquier momento pueden ellos llegar a ser deportados. Pero más que eso, yo también quisiera recalcar que las cuestiones de la deportación, las políticas migratorias, también están muy vinculadas con la situación económica de los países. Hubo una época en la que Estados Unidos estaba deportando mayor cantidad de personas porque incluso ellos estaban sufriendo una depresión económica. No había suficiente trabajo para todos. Y yo puedo contarles que me enteré de personas que estaban pidiendo, migrantes que estaban pidiendo que de Guatemala se les enviara dinero, porque ellos ya no tenían dinero ni para vivir. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener esta claridad que si la migración bien es cierto que aporta a los países, también la migración está limitada porque juega un papel. Estados Unidos no se podría, o cualquier país del primer mundo, no se podría llenar de migrantes porque entonces su mercado laboral colapsaría. Y por eso es que encontramos las políticas migratorias. Y para que nosotros no depender de las políticas de ellos, como país debemos hacer lo posible por mejorar las condiciones laborales y por mejorar la situación de los guatemaltecos acá para evitar que tengan que hacer esa migración. Bueno, ¿y qué opina nuestra audiencia con el sondeo que lanzamos en Twitter? ¿Cómo cree que se va a comportar este fenómeno migratorio el próximo año? Veamos cuáles son las cifras finales de este sondeo. 81% piensa que aumentará. 14% cree que van a mantenerse los números y que un 5% cree que se va a disminuir. O sea Imagínate. Que vamos, Imagínate. Estamos ya limitados de tiempo en las conclusiones, por favor. Mira, las conclusiones creo que necesitamos una diplomacia que sea más agresiva, eso es lo que necesitamos realmente, y que la relación de la diplomacia para Estados Unidos logre beneficios, por ejemplo, un tratado temporal, pero una protección temporal, pero que lo logre para que puedan muchos solucionar su problema. Y ojo, también hay otras posibilidades. Canadá está dando excelentes opciones para migrantes, no solo Estados Unidos, y Canadá también es un país de primerísimo mundo, ¿verdad? Con gran índice de desarrollo humano, envidiable, ¿verdad? Y entonces, yo creo que hay otras opciones también de migración para quienes quieran migrar. Lo cierto es que es normal, natural que los humanos migremos. Ese ha sido parte del proceso civilizatorio que hemos tenido. Las condiciones y las causas son las que discutimos aquí, pero creo que Canadá es una segunda opción muy interesante. Fernando, conclusiones. La migración, migrar debe ser un derecho, no una obligación o la única salida para sobrevivir. Segunda conclusión, Guatemala, nosotros como sociedad debemos presionar al Estado para que mejore las condiciones de los guatemaltecos para que no tengan que emigrar para poder sobrevivir. Tercero, tenemos que impulsar ante el Estado que haya unas políticas migratorias o de apoyo al migrante que ya se encuentra en los Estados Unidos para que sus condiciones le permitan cierta estabilidad. Y cuarto, nosotros como guatemaltecos deberíamos de empezar a buscar cómo sociedad nos estamos integrando y cómo podemos avanzar para que estas condiciones económicas y sociales nos hagan tener una mayor pertinencia a nuestro país. Bueno, muchísimas gracias Fernando y Estuardo por este análisis del tema de los migrantes. Hoy, #SF, Héroes Migrantes aquí en Sin Filtro, el programa en donde usted saca sus propias conclusiones. Muy buenas noches.